procede a dar lectura de la iniciativa con punto de acuerdo por el que esta legislatura exhorta al gobierno del Estado y a los gobiernos municipales a respetar el principio de separación de las iglesias y el Estado. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado José Luis Figueroa Rangel, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Buenas tardes, diputadas y diputados. El que suscribe diputado José Luis Figueroa Rangel, con fundamento en el artículo 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 21, fracción primera y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 103 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con punto de acuerdo por el que es la 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta al gobierno del Estado y a los gobiernos municipales a respetar el principio de separación de la Iglesia y el Estado al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, en fecha de 25 de enero de 2021, se publicaron los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, dando a conocer que en materia de religiones, de 2010 a 2020 disminuyó el porcentaje nacional de fieles de la Iglesia Católica, pasando de 82.7 a 77.7%, que aumentó el porcentaje nacional de fieles de las iglesias protestantes y evangélicas, pasando de 7.5 a 11.2%, y que aumentó el porcentaje de personas sin religión, pasando de 4.7 a 8.1%. Segundo, del análisis, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, también se observa que las personas católicas tienen mayor presencia en las ciudades pequeñas y en las grandes urbes, aunque las personas protestantes y evangélicas tienen el mayor de los afiliados en las localidades rurales y en las ciudades medianas, en tanto que las personas sin religión habitan en las localidades urbanas. Tercero, otro dato relevante es que de las 32 entidades federativas, únicamente Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas conservan más del 90% de sus feligreses católicos, posicionándose Zacatecas en el primer lugar. Cuarto, Zacatecas es el estado más católico del país, debido a que los gobernantes reciben a los obispos como si fueran verdaderos dioses, a que exdiputados y altos funcionarios se disfrazan de santos en las peregrinaciones y que en general hacen uso de recursos públicos para apoyar a la religión católica, buscando siempre beneficio políticamente. Quinto, de la interpretación de los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el principio de separación de la Iglesia y el Estado, se desprende que las autoridades federales, de las entidades federativas, de la Ciudad de México y de los municipios, como entidades de interés público, no son sujetos activos de las libertades religiosas o de culto, ya que estas son un derecho fundamental de los seres humanos para su ejercicio en lo particular. Sexto, en todo Estado liberal y democrático, sus autoridades legislativas, administrativas y jurisdiccionales deben abstenerse de respetar, de respaldar o promover desde sus instituciones, directa o indirectamente, credos religiosos particulares. Séptimo,
Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso a las autoridades del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Octavo, el principio de separación entre el Estado y la Iglesia exige al Estado a no establecer, pero tampoco prohibir religión alguna. Esto es, a no respaldar como propia del Estado a una religión en particular, manteniéndose al tiempo imparcial y respetuoso de cada una de las manifestaciones del pluralismo religioso vigente en nuestra entidad. Noveno, por otro lado, el principio de igualdad en relación con la libertad religiosa se encuentra regulado en el artículo 1 del texto constitucional, el cual dispone que queda prohibida la discriminación motivada por la religión. Este principio debe entenderse como de doble manifestación. Por un lado, implica el derecho a un goce igualitario de libertades religiosas y por el otro, incluye el derecho a no ser discriminado por motivos religiosos, concluyendo que el credo de una persona no puede servir de base para afectar la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Décimo, del marco constitucional antes referido se deriva que la libertad religiosa es un derecho humano. Asimismo, está prohibida toda discriminación motivada por la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicción u opiniones, ya sea de manera directa o indirecta, con la finalidad de respetar su derecho a profesar de manera interna o externa su credo personal sin obstáculo ni limitación alguna, o bien no profesar ninguna creencia. Décimo primero, en consecuencia, es ineludible que el Estado no puede respaldar ninguna religión en particular, manteniéndose al mismo tiempo imparcial y respetuoso del pluralismo religioso mediante una posición de neutralidad positiva frente a las distintas creencias y comunidades religiosas, en virtud a que tiene prohibido favorecer injustamente a unas en perjuicio de otras, ya que su misión es garantizar plenamente las condiciones de libertades, de igualdad y de no discriminación para todos. Décimo segundo, al Estado le corresponde ocuparse de la religión como fenómeno social, en virtud de que está obligado a preservar el orden público. Su posición debe ser neutral y positiva frente a las distintas creencias y comunidades religiosas, sin establecer ningún tipo de preferencias o privilegios en favor de religión alguna. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la presente iniciativa de punto de acuerdo único. Se exhorta a todas las autoridades del Estado para que se abstengan de hacer pronunciamientos a favor o en contra de religión alguna, así como a practicar una posición de neutralidad positiva frente a las distintas creencias y comunidades religiosas, sin favorecer injustamente a unas en perjuicio de otras. Y en base a los datos que les he expresado, no podemos tener una conclusión superficial de este tema, ya que no se trata en estos momentos de establecer contrapoderes, sino el tema de libertades de las y los ciudadanos, y que en esos términos actuemos. En mi posicionamiento que hice como diputado, señalaba yo y los exhortaba
a esta legislatura a que salvaguardáramos en todo momento el Estado laico en Zacatecas. En razón de ello, el día de hoy es que presento este punto de acuerdo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Con su permiso,